Entonces, lo que les mencionaba, ¿no? Lo que tratamos de hacer con la semiología neurológica básicamente es buscar estos signos y síntomas que nos van a hablar de un trastorno neurológico. Cuando nosotros tratamos de realizar el diagnóstico de un trastorno neurológico, debemos tratar de responder estas preguntas, ¿no? Uno, si existe un problema neurológico mediante la anamnesis. Dos, en qué lugar del neuroeje o del sistema nervioso central se encuentra la disfunción o lesión. Esto mediante el examen clínico que nos va a dar la localización. Tres, una vez que tenemos la anamnesis y el examen clínico, vamos a tener una sospecha diagnóstica y eso tenemos que confirmarlo mediante un examen o prueba auxiliar, ¿ok? Que puede ser una tomografía, un electroencefalograma, potenciales enfocados, etcétera. Eso nos da la confirmación. Y por último, una vez que tenemos esto, pues realizamos el tratamiento que, como les mencionaba, puede ser médico mediante el uso de medicamentos, puede ser quirúrgico mediante alguna cirugía, o puede ser de tipo de rehabilitación o estimulación cognitiva, si es que hablamos de la intervención neuropsicológica. Entonces, como les decía, cuando nosotros nos preguntamos si existe algún problema o algún trastorno neurológico, tenemos que recordar que aproximadamente hay 600 enfermedades o 600 entidades que afectan al sistema nervioso, a la parte neuromuscular y que requieren obviamente un diagnóstico y un tratamiento específico, ¿no? Fíjense acá, tenemos a una señora que le dice a su médico, y como ven es un neurólogo probablemente bastante cansado después de haber visto varios pacientes, que le dice que ni se imagine que va a librarse de su problema tan fácilmente, ¿no? Que tiene todavía más de 2 páginas con los síntomas para confundirlo usted, le dice. Entonces hay gente que te viene así con un montón de cosas y el objetivo nuestro, tanto desde el punto de vista de evaluación neurológica como neuropsicológica, es tratar de encontrar los datos que nos van a servir más. Ahora, dentro de lo que son los síntomas neurológicos, debemos recordar que los síntomas más comunes por los cuales los pacientes asisten a consulta de neurología son dolor y cefalea, alteraciones de memoria, alteraciones visuales, dificultad del habla, mareos, vértigo, debilidad, adormecimientos, alteración en el control de esfínteres que puede ser vesical o intestinal, alteraciones en la marcha, alteraciones en el estado de conciencia. Entonces, en base a este tipo de síntomas, nosotros empezamos a realizar el examen clínico y ya empezamos a hacer algunas disquisiciones diagnósticas, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos un cuadro que a veces nos vienen así los pacientes, y este debe ser un paciente de la caja, porque miren, he esperado 2 meses en que se le atienda en su cita de neurología, y quiere aprovechar lo que más se pueda de esta cita, ¿no? Entonces ella, una mujer previsora, pues se ha traído todas las cosas que ha podido, se ha anotado en sus cuadernitos las cosas que tenía. Entonces esto a veces es una realidad, hemos tenido algunos casos así, que se traen anotadito todas las molestias que han tenido, ¿no? Entonces, son cosas que se ve en la consulta. Muy bien, entonces a nosotros lo que nos interesa, pues básicamente, es seguir esta metodología en la cual hacemos una historia clínica, vemos el motivo de consulta, que puede ser alteraciones del habla, pérdidas de memoria, por decirles, presenta pérdidas de memoria hace aproximadamente 2 meses, eso nos cuenta en la historia de la enfermedad actual, ¿ok? Y lo que ya ha llamado a la familia la atención es que se olvida las llaves, ha dejado 3 veces prendida la caldera, eso se han asustado, ¿de acuerdo? Y es por eso que lo están trayendo a la consulta. Nosotros le vamos preguntando, aparte de esto, si es que ha tenido algunos otros problemas en algunos sistemas, por ejemplo, en el sistema respiratorio, cardíaco, como antecedentes. Por ejemplo, nos dice que la persona tiene problemas de disnea, es decir, que se agita muy rápidamente, ¿de acuerdo? Es un dato más. Dentro de los antecedentes personales patológicos, nos dice que sufre la señora hipertensión hace varios años y está en tratamiento, pero últimamente no se ha hecho atender. Toma medicamentos para la presión, ¿de acuerdo? Y también podemos preguntarles algunos antecedentes ginecobstétricos, por ejemplo, cuántos hijos ha tenido, si ha tenido algunos problemas de fracasos, decimos, ¿no? O de abortos. Entonces, eso puede llevarnos como datos a llegar a un diagnóstico más acucioso. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, obviamente tenemos que preguntar sobre los hábitos, si es que ella fuma, no fuma, que come, hace ejercicio, ¿ok? Eso nos permite
entender un poquito cómo ha sido su hábito, igual los antecedentes sociales, imagínense, nos dicen que es una persona que era muy amigable, que salía mucho con los amigos y que desde hace 6 meses, junto con los problemas de memoria, pues ha dejado de tener estos hábitos, ¿no? Entonces, medio raro. Eso ya nos está llevando a pensar en algunas cosas o algunos cuadros neurológicos, ¿no? Y por último, antecedentes familiares para ver si es que puede ser hereditario, ¿no? Esta señora que les mencionaba nos dice que dentro de la familia aparentemente la abuela o la tía abuela ha presentado igual pérdidas de memoria y falleció, y lo único que le han dicho que era demencia senil. Entonces ya estamos empezando nosotros a pensar que pudiera ser una enfermedad de Alzheimer que está empezando. Ahora, cuando hacemos un examen clínico, los médicos a veces cuando uno es residente hace esto. O sea, lo ve al paciente, pero ni le pregunta, ni lo examina, ni nada. Eso está mal, ¿de acuerdo? Y yo creo que es una de las cosas que tenemos que hacer como neurólogos, neuropsicólogos, es ver, hablar y tocar para buscar datos que nos indiquen una etiología o una enfermedad. La otra cosa que tenemos que hacer es que tenemos que examinar, ¿de acuerdo? No tenemos que ver las cosas más obvias. Fíjense aquí, este residente le está diciendo a su médico, me parece que podría tener algún problema en la pierna. O sea, es algo muy evidente. Pero tenemos que nosotros tratar de saber si esto es cierto y por qué a través de la localización. ¿Y cómo hacemos la localización? A través del examen clínico neurológico. Estos son los pasos del examen clínico neurológico. Dentro de lo que es el foro estoy pidiendo que ustedes hagan una breve descripción de todos estos pasos, ¿de acuerdo? Para ver si cómo lo han entendido. Está prohibido pegar, ¿de acuerdo? Copiar y pegar. Quiero que lo hagan en lo que han entendido, eso es lo que me interesa. Entonces, los pasos son ver funciones cerebrales superiores. El objetivo de este diplomado es que ustedes sean expertos en la evaluación de funciones cerebrales superiores a través de lo que es la neuropsicología. Entonces, eso lo voy a pasar muy rapidito. ¿Qué otras cosas podemos ver desde el punto de vista, digamos, médico, neurológico? Y como les decía, esto también lo pueden hacer ustedes. Después podemos ver pares craneales, podemos ver sistema motor, sistema sensitivo, sistema vestíbulo cerebeloso, ver cómo está el cráneo y la columna, ver cómo está el examen neurovascular, ver si hay signos meningios y ver cómo está el control de esfínteres, si controla o no controla. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los pasos claves para el examen neurológico. Entonces, empezaremos. Una de las funciones que está dentro de lo que se considera parte de las funciones mentales superiores es la conciencia. Básicamente la conciencia es ese estado que nos permite relacionarnos con el medio externo. ¿Ok? Entonces la conciencia tiene dos componentes, uno que es la vigilia y el otro es el contenido mental. La vigilia está dado por lo que es el sistema reticular activador ascendente, que se encuentra en todo lo que es el tallo cerebral, y el contenido mental se encuentra dado desde el punto de vista anatómico por lo que es la corteza cerebral. Entonces, cuando se alteran uno de estos dos elementos, hay alteraciones en la conciencia. ¿Y cuáles tipos de alteraciones en la conciencia podemos ver? Uno, la confusión. La confusión es un estado en el cual la persona se encuentra desorientada, no responde bien a los estímulos, ¿de acuerdo? Su atención es muy volátil, puede estar bradipsíquica y a momentos también puede estar también hiperactiva, ¿no? Entonces, eso es la confusión. Después tenemos el estupor, es un cuadro en el cual el paciente está dormido, pero, o parece dormido, pero reacciona ante estímulos dolorosos. Tenemos el coma, en el cual el paciente está como dormido, pero no reacciona ni ante estímulos dolorosos. Y por último, también tenemos la muerte encefálica, en la cual ha habido una lesión a nivel de todo lo que es el tallo encefálico, y esa persona no tiene funciones mentales, o contenido mental demostrable, y solamente tiene funciones reflejas, como vamos a ver más adelante en una diapositiva. Otros estados que podemos ver es el estado vegetativo persistente, que básicamente es una persona en la cual se ha lesionado todo lo que es la corteza cerebral, y es un paciente que tiene ritmos de vigilia y sueño, ¿de acuerdo? Les voy a mostrar uno de nuestros colegas, el doctor Zelaya, un psiquiatra, el caso de Cerati, ¿no? En el cual él sufre un coma y posteriormente tiene algunos reflejos, ¿no? Es algo similar a esto, pero en el estado vegetativo lo que pueden ver es un paciente que supuestamente tiene ritmos vigilia y sueño, es decir, se despierta, pero no tiene un contenido mental demostrable. Incluso pueden decir que llora, que entiende, que duerme, pero no tiene contenido mental demostrable. Y el otro estado es el cautiverio, trabadura, en la cual un paciente
básicamente sufre lesión de todos los pares craneales bajos, es decir, no puede comer, ¿de acuerdo? También sufre lesión de las vías motoras y sensitivas, es decir, no mueve sus extremidades ni siente, solamente puede mover los ojos un poquito, y eso nos habla de que básicamente está atrapado en su cuerpo, porque sí, su contenido mental sí está conservado. Cuando queremos valorar la conciencia, tenemos que hablar de lo que es la escala de Glasgow, y en la escala de Glasgow lo que hacemos nosotros es valorar tres aspectos. Uno que es la apertura de los ojos, ¿ok? Que podemos valorarla en 4 cuando es espontáneo, 3 cuando abre los ojos a la respuesta de voz, 2 al dolor y 1 si es nula. El otro ítem que se valora es la respuesta verbal, y eso podemos ver que 5 es orientado, 4 cuando hay una conversación confusa, 3 cuando dice palabras inadecuadas, 2 cuando hay sonidos incomprensibles y 1 cuando no hay respuesta. Y por último tenemos la respuesta motora. Si esta persona mueve sus extremidades de manera adecuada, tiene un 6 si obedece a las órdenes, 5 si localiza cuando nosotros le hacemos un estímulo doloroso. Fíjense cómo esta persona está tratando de localizar el dolor cuando se le aprieta, le provocamos dolor, ¿de acuerdo? 4 cuando retira, 2 cuando tiene respuesta extensora, 3 cuando tiene respuesta flexora y 1 cuando no tiene respuesta. El Glasgow nos permite evaluar de una manera más objetiva el estado de conciencia. Una persona que tiene un Glasgow de 8 es una persona que está muy delicada y tiene que ser vista en terapia intensiva. Glasgow de 12, 13, 15, 13, 14 nos habla de alguna alteración. La escala de Glasgow fue creada como herramienta de valoración objetiva del estado de conciencia para las víctimas de traumatismo cráneoencefálico. Por su precisión y sencillez, también puede ser aplicada en pacientes que tengan cualquier otro trastorno del estado de conciencia de origen no traumático. La escala está compuesta por la valoración de 3 parámetros: apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. La respuesta evidenciada para cada uno otorga un puntaje para el parámetro individual. El puntaje obtenido para cada uno de los 3 se suma, con lo que se obtiene el puntaje total. El más bajo que se puede obtener es de 3 y el más alto de 15. Apertura ocular. Si al acercarnos al paciente, éste tiene los ojos abiertos de forma espontánea, obtendrá la calificación más alta de este parámetro, 4. Si abre los ojos al hablarle, obtendrá un puntaje de 3. En el caso de no obtener respuesta al hablarle, se deberá proceder a estimular con dolor. Si los abre entonces, obtendrá un puntaje de 2. Si no presenta apertura ocular con ningún procedimiento anterior, obtendrá un puntaje de 1. Respuesta verbal. La podemos determinar haciendo preguntas sencillas. Por ejemplo, el nombre, qué día es, dónde se encuentra. Si no responde a las preguntas, se procederá a estimular dolor. Si la respuesta está orientada, el paciente obtendrá una puntuación de 5. Me caí. Si la respuesta es desorientada, No sé, no recuerdo. obtendrá una puntuación de 4. Si la respuesta es inapropiada o solo palabras incongruentes, recibirá un 3. Rojo. Si la respuesta son solo sonidos incomprensibles, la puntuación será de 2. Finalmente, si no hay respuesta, la puntuación será de 1. Respuesta motora. En esta respuesta participan más funciones cerebrales, por lo que tiene mayor puntaje. De igual manera, si no se obtiene una respuesta a la orden, se deberá proceder a estimular con dolor. Si el paciente obedece órdenes, su puntaje será de 6. Si localiza el sitio estimulado, la puntuación será de 5. Si la respuesta que se obtiene al estímulo es el retiro de este, la puntuación será de 4. Si al estimular solo se obtiene como respuesta una flexión generalizada del paciente, su puntuación será de 3. En ese caso se puede sospechar de decorticación.
Si al estimular se obtiene como respuesta la extensión patológica del paciente, la puntuación será de 2. En ese caso podemos sospechar de descerebración. Finalmente, si no existe algún tipo de respuesta, la puntuación será de 1. El médico deberá valorar cada uno de los parámetros y sumar la calificación obtenida de cada uno, para obtener un total. Según los puntajes, se tiene la siguiente clasificación: 14 puntos, daño leve; 13 a 11, daño moderado a severo; 10 o menos, disfunción severa. Otra cosa que podemos evaluar, y esto también lo voy a tocar muy poquito, porque eso es van a tener un módulo donde van a ver esto de una manera más amplia, es el lenguaje. Sabemos que el lenguaje es la capacidad que tenemos todos nosotros para poder comunicarnos de una manera adecuada a través de un código, que puede ser verbal, escrito, de acuerdo, incluso con mímica. Y cuando se altera esto, principalmente el lenguaje verbal, hablamos de una afasia. ¿Ok? Y los dos tipos más conocidos son las de expresión y la de comprensión. ¿De acuerdo? Pero obviamente también tenemos que valorar la lectura y la escritura. Estos son los dos médicos que han descrito las alteraciones en el lenguaje. Aquí tenemos a Paul Broca, que es el que describe todo lo que es la afasia de expresión, y a Carl Wernicke, que es el que describe en un caso sobre la afasia de comprensión. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí tenemos las dos áreas, el área de Broca, el área de Wernicke, ¿de acuerdo? Que está aquí. Y todo el área del lenguaje se encuentra a nivel de la región perisilviana. Aquí tenemos la fisura silviana y toda esta área está relacionada con el lenguaje. Pero como pueden ver, son varias zonas y nos puede dar varios tipos de afasia, no solamente son estos dos. Ya Luria ha descrito varios tipos de afasia. Entonces, podemos tener una afasia que solamente sea de expresión, ¿de acuerdo? Podemos tener una afasia global, como en este caso que tiene un infarto de arteria cerebral media, ¿de acuerdo? O podemos tener una afasia de conducción si solamente ha afectado el fascículo arcuato, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, son cosas que con el tiempo tenemos que ser más finos en poder diagnosticar. Ahora, obviamente no vamos a valorar solamente eso, podemos valorar toda la que es la parte motora, cuando vemos lo que es la circunvolución frontal ascendente contra el homúnculo motor. Tenemos aquí toda la parte de lo que es el homúnculo sensitivo, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a valorar para poder realizar una adecuada localización de la lesión o del trastorno neurológico. Por decirles, un paciente que tiene una afasia global, es decir, de expresión y comprensión, nos habla de una lesión a nivel del área de Broca y el área de Wernicke. Pero aparte, podemos examinarlo o hemos visto que tiene dificultad para movilizar el hemicuerpo derecho. Entonces, lesión del área motora primaria. Y aparte, le hacemos el examen, vemos cómo está la sensibilidad y vemos que no responde a estímulos dolorosos en todo lo que es el hemicuerpo derecho. Homúnculo sensitivo del lado izquierdo. Entonces, de esta manera nosotros hacemos la localización de la lesión. Otra de las cosas que podemos ver son los pares craneales, fíjense. Aquí tenemos la evaluación de todo lo que es la agudeza visual y de los movimientos oculares y del fondo de ojo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le pedimos a la persona? Que pueda ver, digamos, estas cartas de Snell se llaman, y vemos aquí hasta qué línea puede ver para ver cuál es la agudeza visual. Vemos los movimientos oculares y vemos acá también el fondo de ojo para ver esto que es la pupila. La pupila nos va a dar datos de hipertensión intracraneal, donde vamos a tratar de valorar el disco óptico y la fobia central, ¿de acuerdo? Entonces podemos encontrar alteraciones en lo que es la hipertensión intracraneal, principalmente cuando es crónica, vamos a tener una atrofia óptica, fíjense, esto es una atrofia óptica, en hipertensión intracraneal crónica, o vamos a tener un edema de papila en una hipertensión intracraneal aguda,
¿Ok? Entonces, de esa manera podemos nosotros ya sospechar, en este caso puede ser de una hidrocefalia crónica o puede ser un tumor crónico que ha estado provocando, una hipertensión crónica. En este caso, de un edema de papila, eso nos habla de una hipertensión aguda, podría haber sido un traumatismo cráneoencefálico y esto nos habla de un aumento de la presión intracraneal. Ambas son urgencias, tienen que operarse. Entonces, la vía visual, fíjense acá, tenemos todo lo que es la retina, el nervio óptico, el quiasma óptico, ¿de acuerdo? Vienen las radiaciones hasta llegar a lo que es la área visual primaria. Entonces, mediante de la evaluación de lo que es los movimientos oculares, los campos visuales, el fondo de ojo, podemos valorar toda la vía visual. También podemos valorar algunos reflejos, como este reflejo que se llama el reflejo oculocefálico, que básicamente consta en que nosotros le pedimos que mueva o le movemos la cabeza a la persona y cuando movemos a la derecha, los ojos se desvían a la izquierda. Y cuando movemos a la izquierda la cabeza, los ojos se desvían a la derecha. Cuando no sucede esto, pues está hablándonos de una lesión importante a nivel de lo que es el tallo, ¿de acuerdo? Porque no hay una integración de ese reflejo. Entonces, eso, por ejemplo, aquí tenemos un paciente con traumatismo craneoencefálico, probablemente con una hemorragia a ese nivel o un hematoma que le está provocando una lesión a nivel de tallo y le está impidiendo realizar este reflejo. Otra de las cosas, como les decía, son los movimientos oculares, que pueden ver aquí, donde valoramos tercero, cuarto y sexto par craneal. Y una de las cosas que vemos con relativa frecuencia es esta parálisis del tercer par, ¿no? Que se caracteriza por presentar una ptosis palpebral, una midriasis y un desvío del ojo hacia la parte externa. Entonces ya nos habla una lesión del tercer par. Y lo que estamos valorando es básicamente esta vía del tercer par. Otra de las cosas que podemos ver son las pupilas. Fíjense en este cuadro como una pupila está dilatada y la otra está puntiforme. Eso nos habla de una lesión de lo que es estos pares craneales, una herniación. Está comprimiendo a nivel del mesencéfalo estos núcleos por este hematoma, fíjense, y eso ya nos habla de un cuadro urgente, porque si no se opera esto, pues probablemente este paciente va a morir, porque se va a comprimir todo el tallo y vamos a encontrar o vamos a ver que comprime son, digamos, regiones donde se encuentran neuronas que estimulan la respiración y posteriormente pues deja de estimular la respiración y fallece, ¿no? Esto vemos en traumatismos craneoencefálicos. Por otra parte, también podemos nosotros localizar la lesión en base a lo que son las pupilas. Fíjense aquí, fija unilateral y dilatada, vamos a encontrar a nivel de mesencéfalo, diencéfalo van a estar ambas dilatadas, puente, ambas puntiformes, ¿de acuerdo? Fijas y dilatadas a nivel de tentorio. Entonces, fíjense que solamente ver las pupilas ya nos da una localización. El reflejo corneal también es otro reflejo importante, en el cual nosotros estimulamos la córnea, que está inervada por lo que es el nervio trigémino, y después, cuando estimulamos eso, ¿qué es lo que va a suceder? Un parpadeo. ¿Y por qué sucede el parpadeo? Porque la respuesta viene a través del nervio facial. Entonces, estimulamos la córnea, se estimula el trigémino, ¿de acuerdo? Hace reflejo, se integra a nivel de lo que es el tallo, y se responde con un parpadeo, que es la respuesta normal. Y eso es importante incluso para valorar muerte encefálica. Muy bien, aquí tenemos la valoración de lo que es el nervio facial, donde podemos evidenciar la movilidad. Fíjense, frunce el ceño, cierra los ojos y frunce la boca. Y también el nervio facial le da la sensibilidad a los sabores a los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces nosotros estimulamos con sabores. También para evaluar toda la parte de lo que es el octavo par, tanto la porción vestibular, lo realizamos con el estímulo de agua fría o agua caliente, y eso nos va a provocar un nistagmus, que es un movimiento involuntario de los ojos. Eso nos habla de una respuesta verbal normal. Y después tenemos que valorar también la parte auditiva mediante, digamos, diferentes tonos de voz y ver si escucha o no escucha el paciente o la persona. También podemos valorar ya por último todo lo que es la parte orolingual y la parte de lo que es faringea mediante la evaluación de lo que es la lengua, valorando el 12º par craneal, ver la simetría de lo que es el velo del paladar y ver si hay reflejo nauseoso, evaluando así todo lo que es el
noveno y décimo par craneal, ¿de acuerdo? Y también podemos ver el reflejo nauseoso, que es parte de la evaluación. Muy bien, entonces todo esto, como les decía, nos da una localización. Y aquí ya vamos a entrar en la parte motor y sensitiva. Lo que vamos a valorar es todo lo que es el homúnculo motor y el homúnculo sensitivo. Fíjense cómo vienen todo lo que son los axones formando cordones o tractos a nivel de lo que es cerca de los ganglios de la base, ¿de acuerdo? Y forman este tipo de tractos, que son cordones, que nos indican cómo se está conduciendo la información. Entonces vamos a entrar a lo que es el movimiento voluntario y posteriormente a los reflejos en la parte del sistema motor. Entonces, cuando hay una lesión en el sistema motor, podemos hablar de dos grandes síndromes. Uno que se conoce como lesión de motoneurona superior, que básicamente la lesión está en el cerebro, y otro que se conoce como motoneurona inferior, que la lesión se encuentra en la médula o en los nervios. Entonces, como verán, en el que se encuentra en el cerebro, vamos a encontrar una parálisis o paresia espástica, es decir, va a estar duro a las extremidades. En la motoneurona inferior va a ser una parálisis flácida. En uno va a haber hiperreflexia, los reflejos van a estar muy vivos, en el otro van a estar hiporrefléxicos. En uno va a haber ausencia de reflejos superficiales o de la piel, en el otro no se alteran los reflejos superficiales. En el de motoneurona superior va a haber reflejos patológicos como el de Babinski o el de Hoffman, y en el otro no vamos a encontrar reflejos patológicos. Además, con el tiempo, en el de motoneurona superior vamos a encontrar sincinesias. ¿Qué son las sincinesias? Los famosos movimientos en espejo. Movemos una mano y la otra mano va a moverse, como si fuera un espejo, ¿de acuerdo? Entonces, eso con respecto a lo que es motoneurona superior. En motoneurona inferior va a haber atrofia muscular y probablemente con el tiempo también fasciculaciones, que son movimientos involuntarios de fibras musculares por debajo de la piel. Entonces valoramos la fuerza de esta manera, podemos pedir que extienda, que flexione, que levante, que aparte la musculatura tanto en miembros inferiores como en miembros superiores, o podemos hacerlo de una manera más pasiva, como ven aquí, simplemente pidiéndole que levante los brazos o que se eche y que levante los pies. Esta prueba de aquí se llama de Mingazzini y esta de acá se llama la prueba de Barré. La pierna que caiga primera es la que nos sugiere que puede haber una paresia. Un ejemplo, por decirles, un paciente que no habla bien, que sospechamos de una disfasia o una afasia, ¿ok? Y vemos que tiene una debilidad discreta en la pierna derecha. Nos habla de que también ha habido un accidente vascular y probablemente se ha comprometido la parte motora, ¿no? Entonces, de esa manera se aplica este tipo de exploración. Ahora, los reflejos también son muy importantes. Los reflejos lo que nos dan son niveles medulares, ¿ok? Entonces, hemos dicho en la clase de anatomía que tenemos segmentos. Entonces, esos segmentos medulares los podemos evaluar también por los reflejos. Por ejemplo, este reflejo, que es el reflejo bicipital, nos evalúa el nivel cervical 5 y el nivel cervical 6. Este reflejo, que es el tricipital, el nivel cervical 6 y el 7. Este es el estilo radial, el nivel C6, C7, C8. El estilo cubital, C6, C7, C8. Aquí tenemos el reflejo rotuleano, que nos valora el nivel lumbar 2, 3 y 4, y el reflejo alquilio, el segmento medular sacro 1 y sacro 2. Entonces, de esa manera, nosotros evaluamos los segmentos medulares. Aquí tenemos un signo que es muy famoso en neurología, que se llama el signo de Babinski, que es un reflejo patológico que se presenta en lesiones de motoneurona superior. Esto nos habla ya de una lesión de la vía piramidal o a nivel del cerebro, ¿no? En el área motora. Esa es la respuesta normal, fíjense, en el gráfico A, y en el gráfico B es la respuesta anormal o el signo de Babinski. Por otra parte, en la parte motora también tenemos que valorar si es que hay movimientos automáticos o anormales. ¿Cuáles movimientos serían estos? El temblor, las atetosis, los balismos, las coreas. Cuando llevemos enfermedades degenerativas, vamos a hablar de una enfermedad que se llama corea de Huntington o enfermedad de Huntington, que se caracteriza por presentar movimientos anormales y una demencia precoz o alteraciones cognitivas de forma precoz. Entonces, hay que fijarse también en eso, ¿no? Porque hay algunos casos en los cuales empieza solamente el movimiento, o hay otros donde empieza solamente el trastorno de conducta o el trastorno cognitivo. Y más adelante
recién empiezan los problemas motores. Entonces muchos de estos casos a veces solamente los diagnostican como, no, está empezando con una demencia primaria o tal vez un Alzheimer de personas jóvenes, ¿de acuerdo? Un Alzheimer precoz. Entonces ya si se presentan movimientos normales, ya cambia el diagnóstico. Por otra parte, tenemos que valorar la parte sensitiva, ¿de acuerdo? Donde vamos a valorar la parte de sensibilidad superficial, que vamos a valorar táctil, la sensación no discriminativa, la sensibilidad dolorosa y la sensibilidad térmica a través de esta vía, ¿de acuerdo? Que es la espinotalámica anterior, espinal, llega al tálamo anterior, por la parte anterior, ¿de acuerdo? Táctil, no discriminativo, sensibilidad dolorosa y sensibilidad térmica. Y obviamente esto se recibe por diferentes receptores, ¿no? El de Meissner es el de tacto, el de Krauss es el de frío, el de Ruffin es el de calor, las terminaciones libres para el dolor. Y aparte de la sensibilidad superficial, también vamos a valorar la sensibilidad profunda, ¿de acuerdo? Donde vamos a encontrar presión, peso, vibración, sentido de segmentaria oposición de las extremidades y discriminación de los puntos que se encuentran muy próximos, que se llama táctil discriminativa. Un ejemplo para qué, por ejemplo, ¿por qué nos podría servir esto? Paciente que viene con deterioro cognitivo y trastorno de conducta, ¿de acuerdo? Que ha presentado alteraciones en la sensibilidad hace mucho tiempo. Uno diría, pues, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, trastornos de conducta más alteraciones en la sensibilidad profunda nos habla de lo que antes se conocía como el tabes dorsal y una infección por sífilis, ¿de acuerdo? La sífilis puede provocar alteraciones medulares con alteración de este tipo de sensibilidad y alteraciones cognitivas o de conducta. Entonces, otro ejemplo para que vean cómo se puede aplicar el examen clínico neurológico compatibilizando con la parte cognitiva. Entonces, cuando nosotros valoramos también la parte sensitiva, lo que tratamos de hacer es niveles medulares, lo que les decía, no solamente con reflejos, sino también con la sensibilidad. Y fíjense, esto es lo que se conoce como dermatomas, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, por ejemplo, si estimulamos a nivel de las tetillas, aquí y acá, lo que estamos valorando es el nivel torácico 4. Si estimulamos a nivel del cuello, podemos estar estimulando cervical 4 y cervical 3. Entonces, para eso nos sirve la evaluación de la sensibilidad y la evaluación de los dermatomas. Después hay síndromes sensitivos que los voy a pasar muy rapidito, que en realidad esto nos, simplemente que lo tengan como conocimiento. Por ejemplo, aquí hay un tumor está comprimiendo o ha seccionado, digamos, por un trauma. Vamos a tener un síndrome de sección medular que básicamente se caracteriza por presentar pérdida de fuerza y sensibilidad por debajo de la lesión y también falta de control de los esfínteres. Tenemos un síndrome de hemisección medular o síndrome de Brown-Séquard, donde solamente una mitad de la médula se ha comprometido y lo que vamos a ver es un síndrome piramidal, es decir, una paresia del mismo lado de la lesión con alteración de la sensibilidad profunda del mismo lado de la lesión, pero con una alteración de la sensibilidad superficial, ¿de acuerdo? Del lado contralateral. Y esto es por la decusación que existen de las vías, ¿de acuerdo? Que se las ve aquí, fíjense. Aquí, por ejemplo, viene la sensibilidad superficial y decusa casi inmediatamente. Mientras que la sensibilidad profunda decusa o cambia de lugar un poco más arriba. Entonces, por eso se explica este síndrome de Brown-Séquard. Otro síndrome sensitivo es el síndrome de cordón posterior, que les hablaba del tabes dorsal, donde hay una alteración de lo que es la sensibilidad profunda. Después tenemos este síndrome que se llama el síndrome siringomiélico, que es básicamente una dilatación del conducto ependimario que nos va a provocar una disociación termoalgésica, es decir, va a estar conservada, va a estar alterada la sensibilidad superficial y la térmica va a estar conservada. El síndrome de raíces posteriores, básicamente cuando uno tiene una hernia de disco y uno tiene dolor en el nivel de la compresión del nervio de la raíz, va a tener pérdida de fuerza, ¿de acuerdo? Y disminución de los reflejos, dependiendo de qué nivel de la raíz sea. Muy bien, llegamos a la parte vestíbulo cerebelosa, es decir, del cerebro, y lo que este controla y nosotros vemos es básicamente coordinación y metría, es decir, realizar movimientos adecuados. Entonces, para esto utilizamos prueba del dedo nariz, es decir, debemos pedirle a la persona que se toque la nariz con el dedo índice de las dos manos de forma alternada. Podemos hacer lo mismo eso con los miembros pélvicos, con el talón rodilla, ¿ok? Pedirle que se toque
la rodilla con el talón contralateral y que baje hacia el pie de forma rápida, unas 3 veces con cada miembro. El tronco lo podemos valorar dentro de lo que es la coordinación mediante una prueba que se llama prueba de tándem, que es básicamente caminar sobre una línea recta para ver si es que se desvía a uno u otro lado. Podemos hacer la prueba de los movimientos alternantes, que es pedirle a la persona que realice movimientos rápidos con las manos. Otra prueba que se conoce como prueba de rebote de Goldenholmes, que es pedirle al paciente que haga resistencia en una flexión, ¿de acuerdo?, de los miembros superiores, y nosotros tratamos de jalar y bruscamente soltamos. ¿Cuándo es positiva esta prueba? Cuando el paciente choca su mano con el hombro, ¿de acuerdo? Pero si lo detiene, tiene una función adecuada del cerebelo. Si no lo detiene, choca su mano con el hombro, es una función alterada. Vemos lo otro que es cráneo y columna, ver si es que hay escoliosis, ¿ok? Ver si hay datos de compresión radicular. Podemos valorar también todo lo que son reflejos, sensibilidad, ver cómo está el trofismo. Vemos signos de elongación para ver si no hay un lacegue, y eso nos hablaría de compresión radicular. Y bueno, también vemos lo que son los signos meningios. Esto, cuando hablamos de meningitis, es muy importante. Hablamos de lo que es la rigidez de nuca. El paciente no puede hacer llegar lo que es el mentón hacia el pecho. Rigidez de nuca. Otro signo, que es el signo de Kerning, donde el paciente está echadito, hacemos que levantamos el pie o la pierna, haciendo un ángulo de 90 grados entre lo que es la pierna y el muslo. Y posteriormente tratamos de extender esta pierna. Si no puede extender, pues nos habla del signo de Kerning, y eso es lo que nos sugiere un signo meningio. El otro es el signo de Brusinski, que básicamente es la flexión pasiva del cuello, como pueden ver aquí, y lo que vamos a encontrar como respuesta es una flexión de las piernas y de los muslos. Todo esto nos habla de meningismos o de meningitis. Muy bien. Podemos también hacer estímulos en pacientes que están con alteración del estado de conciencia mediante estímulos nociceptivos, ¿de acuerdo? Podemos ver cómo está el patrón respiratorio, y eso nos hablaría de una localización de la lesión. Por ejemplo, una respiración de Cheyne-Stokes está más en la parte de la corteza y de los hemisferios cerebrales. Una hiperventilación neurógena central está básicamente a nivel del mesencéfalo. Fíjense cómo cambia el patrón respiratorio. Tenemos una respiración apneósica donde hay básicamente periodos de apnea, se encuentra mucho más abajo, casi en el puente. Tenemos acá una respiración en salvas, que nos habla ya igual de una lesión mucho más abajo en puente. Y por último, ya esta que está muy cerca al bulbo, ya nos habla de una respiración atáxica o anormal. Entonces, fíjense cómo en base a la clínica neurológica y también a la clínica neuropsicológica con test y con evaluación clínica, ustedes pueden llegar a una localización de la lesión. Esto ya es un paciente que se encuentra con muerte encefálica, como les decía, donde básicamente este paciente no responde. No hay el reflejo oculocefálico que hemos mencionado anteriormente, no responde a los reflejos mediante la estimulación con agua fría, no hay reflejo corneal, no tiene respuesta pupilar a la estimulación de la luz, hay ausencia de respiración espontánea y no nos habla a pesar del dolor. Entonces es una persona que básicamente funciona de una manera, refleja solo el corazón, ¿no? Pero no tiene ni contenido mental, ni un estado de vigilia adecuado. Entonces son los pacientes que son candidatos para ser donadores para trasplantes, ¿no? Que es la ley que se ha aprobado en estos últimos años en nuestro país.